Eran los soldados de élite de Hitler, temidos en todos los frentes marcados por sus uniformes negros y su reputación implacable. Pero cuando el Tercer Reich colapsó en 1945, su guerra no había terminado. Algunos fueron perseguidos y juzgados. Otros desaparecieron y reconstruyeron sus vidas en silencio en la Alemania de posguerra. Décadas más tarde, librarían una última batalla no con armas, sino por la propia historia. Mayo de 1945, la Alemania nazi había caído, y en toda Europa cientos de miles de soldados de la Waffen-SS estaban entregando sus armas. Antes considerados la élite de Hitler, ahora se encontraban como prisioneros de guerra o fugitivos en un continente devastado. Inmediatamente después de la rendición, las potencias aliadas ordenaron la disolución total de las SS y todas sus ramas. Unidades de la Waffen-SS desde divisiones de primera línea como la Leibstandarte Adolf Hitler y la Das Reich, hasta formaciones auxiliares reclutadas en territorios ocupados, fueron detenidas por tropas británicas, estadounidenses y soviéticas, y miles fueron llevados a la cautividad aún con los mismos uniformes que semanas antes los habían convertido en símbolo de terror. El ajuste de cuentas legal llegó rápidamente en los juicios de Nuremberg. Noviembre de 1945, octubre de 1946, donde los fiscales argumentaron que toda la SS, incluida la Waffen-SS, había sido un instrumento clave de los crímenes nazis. El 30 de septiembre de 1946, el Tribunal Militar Internacional declaró formalmente a las SS una organización criminal, lo que significaba que simplemente pertenecer a la Waffen-SS podía constituir un delito, aunque se hicieron excepciones para reclutados después de 1943, o quienes demostraran no haber participado ideológicamente. Tribunales de desnazificación surgieron en la Alemania ocupada, clasificando a millones de exnazis. Para los miembros de la Waffen-SS, los veredictos dependían del rango, el lugar de servicio y la política local. Algunos oficiales como el Brigadeführer SS Kurt Meyer de la 12ª División Panzer SS fueron juzgados por atrocidades en Francia y Bélgica. Otros enfrentaron tribunales militares por sus acciones en Italia, los Balcanes o el Frente Oriental. Sin embargo, la mayoría de los rangos bajos fue liberada en pocos meses con expedientes marcados, pero vidas mayormente intactas. Las condiciones en los campos de posguerra eran duras: recintos improvisados, enfermedades, hambre y gran incertidumbre. Las autoridades aliadas, abrumadas por millones de detenidos, se centraron en identificar a criminales notorios. Quienes no fueron procesados inmediatamente fueron liberados durante 1946-47, sin un futuro definido. Algunos regresaron a pueblos destruidos en Alemania o Austria. Otros vagaron por campos de desplazados en zonas aliadas. Una minoría huyó con documentos falsos y redes simpatizantes. Varios exoficiales de la Waffen escaparon de Europa como Karl Nicolussi Lech, antiguo comandante Panzer que llegó a Argentina en 1948. Rutas similares llevaron fugitivos a España, Siria o Egipto, alimentando relatos sobre ratlines nazis organizadas por círculos clericales o de inteligencia, historias solo parcialmente documentadas. Para quienes permanecieron en Alemania los primeros años de posguerra, trajeron desilusión. El nombre Waffen-SS se había vuelto sinónimo de brutalidad y fanatismo. Sus veteranos fueron excluidos del empleo de las pensiones y de conmemoraciones oficiales. Para 1948, las autoridades políticas alemanas bajo supervisión aliada seguían considerando a la Waffen-SS una entidad criminal. En menos de 3 años, una fuerza que casi alcanzó el 1.000.000 de hombres quedó reducida a individuos dispersos, enfrentando juicio u olvido. La reputación colectiva quedó sellada en Nuremberg, pero los destinos individuales apenas comenzaban. La creación de la República Federal de Alemania en mayo de 1949 abrió un nuevo capítulo para el país y para los hombres que habían vestido el uniforme negro. Los primeros líderes encargados de reconstruir el país heredaron una población con cientos de miles de exmiembros del partido nazi y soldados, entre ellos muchos ex-Waffen-SS,
a menudo jóvenes marcados por la guerra y políticamente tóxicos. Para los aliados occidentales, la postura era clara: la Waffen-SS seguía siendo una organización criminal y sus veteranos debían ser excluidos del servicio civil, de las pensiones y del empleo público. Sin embargo, la rápida reconstrucción de Alemania Occidental chocó pronto con la realidad de reintegrar millones de soldados desmovilizados. Con el avance de la Guerra Fría, el pragmatismo político comenzó a pesar más que la estricta desnazificación. El nuevo Estado necesitaba estabilidad y votos. A principios de los años 50, el debate sobre el bienestar de los veteranos dominaba el Bundestag. La introducción de la Bundesversorgungsgesetz, Ley Federal de Ayuda a Víctimas de Guerra de 1950, marcó un punto de inflexión al apoyar a veteranos discapacitados y viudas, pero también desató una fuerte controversia. ¿Debían los hombres de la Waffen-SS recibir los mismos beneficios que los soldados regulares de la Wehrmacht? Los políticos conservadores, incluido el canciller Konrad Adenauer, acabaron aceptando que excluir a los exmiembros de la Waffen-SS implicaba el riesgo de alienar a una base electoral grande y organizada. En 1953, Adenauer declaró públicamente que los hombres de la Waffen-SS habían luchado como soldados, igual que los demás. Aquella afirmación tenía un enorme peso simbólico, señalaba un cambio silencioso en Alemania Occidental hacia la normalización de los veteranos de la Waffen-SS, como parte del conjunto más amplio de exsoldados. En la práctica significó que muchos antiguos miembros de las SS podían solicitar pensiones limitadas, especialmente quienes pudieran demostrar reclutamiento forzoso después de 1943, en lugar de alistamiento voluntario. Para 1956, la cuestión llegó incluso al recién creado Bundeswehr, el nuevo ejército de Alemania Occidental. Surgió la pregunta: ¿podían servir de nuevo los ex-Waffen-SS? En teoría sí. En la práctica solo una fracción fue aceptada. Los registros muestran que en septiembre de 1956, de 3.117 solicitantes procedentes de la Waffen-SS, solo 508 fueron aprobados. El resto fue rechazado por motivos ideológicos, antecedentes penales o por la presión de asesores aliados que temían que el Bundeswehr heredara un legado manchado. Aún así, quienes regresaron al uniforme rara vez hablaban de su pasado en tiempo de guerra. Fuera de las estructuras oficiales, los antiguos miembros de la Waffen-SS encontraron trabajo en fábricas, construcción o pequeños negocios. Su disciplina militar y redes de camaradas a veces les ayudaron a conseguir empleo, aunque el estigma persistía. En ciudades y pueblos de Alemania Occidental, muchos evitaban hablar de su servicio, integrándose en el silencio colectivo de los años 50, cuando los alemanes preferían mirar hacia adelante y no hacia atrás. No obstante, las heridas de reconocimiento y justicia seguían abiertas. Para muchas víctimas del régimen, la idea de que los veteranos de la Waffen-SS pudieran cobrar pensiones era una traición moral. Las organizaciones de sobrevivientes y la prensa de izquierda condenaron la política, mientras que los medios conservadores defendían la reconciliación. Los historiadores señalan hoy que la reintegración económica llegó mucho antes que el verdadero ajuste moral. A comienzos de la década de 1960, la economía de Alemania Occidental estaba en auge. Para la mayoría de los exmiembros de la Waffen-SS, la vida se había estabilizado, aunque el resentimiento seguía latente. Muchos sentían que habían sido abandonados, vilipendiados, o privados del reconocimiento por sus sacrificios durante la guerra. Esas quejas pronto encontrarían una voz organizada, un movimiento que transformaría la manera en que la Alemania de posguerra recordaba a sus soldados más controvertidos. A comienzos de la década de 1950, mientras Alemania Occidental resurgía de las ruinas antiguos oficiales de la Waffen-SS, empezaron a organizarse. En 1951, un grupo liderado por Paul Hauser Otto Komm y Felix Steiner fundó Hayagila Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, que traducido aproximadamente significa Asociación de Ayuda Mutua de los Antiguos Miembros de la Waffen-SS. HIAG
Comenzó como una organización de bienestar para apoyar a camaradas excluidos de pensiones y beneficios estatales, pero rápidamente evolucionó hacia algo mayor, un poderoso lobby político e histórico. Sus fundadores generales elocuentes y bien conectados defendían que la Waffen-SS había sido injustamente condenada como organización criminal. Su argumento central era simple pero influyente. Según ellos, la Waffen-SS había sido una fuerza de combate apolítica a soldados como cualquier otro. Esta narrativa encontró audiencia. Políticos conservadores enfrentando elecciones ajustadas y deseosos de atraer el voto de veteranos empezaron a cortejar a HIAG. El canciller Adenauer se reunió en privado con sus líderes, y figuras destacadas como Franz Josef Strauss hablaron en mítines de veteranos. En 1953, la declaración pública de Adenauer, afirmando que los hombres de la Waffen-SS habían luchado como soldados iguales a los demás, fue en parte resultado de la presión de HIAG. A mediados de los años 50, HIAG tenía sucursales por toda Alemania Occidental y afirmaba contar con decenas de miles de miembros. Publicaba revistas como Der Freiwillige, el voluntario, organizaba reuniones y financiaba memorias que presentaban a las divisiones SS como unidades militares de élite, en lugar de fuerzas ideológicas. El libro de Hauser de 1953, Soldaten wie andere, auch soldados como cualquier otro, se convirtió en la piedra angular de este mito. La influencia de HIAG alcanzó su punto máximo en los años 60. Algunos antiguos oficiales de las SS lograron ocupar cargos públicos y eventos conmemorativos de divisiones de la Waffen-SS eran cubiertos por la prensa local sin crítica alguna. Pero cuando la generación joven alemana empezó a confrontar el pasado nazi con mayor firmeza en los años 70, la tolerancia pública comenzó a desmoronarse. Historiadores y periodistas expusieron las tendencias revisionistas de HIAG y sus esfuerzos por minimizar crímenes de guerra. En 1978, una investigación de Der Spiegel reveló los profundos vínculos políticos de la organización y sus intentos de presionar a funcionarios sobre reformas de pensiones. El escándalo marcó un punto de inflexión. Los partidos tradicionales se distanciaron, y la credibilidad de HIAG se debilitó. Aún así, la asociación continuó activa durante otra década sostenida por veteranos envejecidos, decididos a defender su visión de la historia. Para los años 80, la membresía de HIAG estaba en declive. El grupo libró batallas locales sobre monumentos y placas de cementerios, mientras organizaciones antifascistas protestaban contra las reuniones de veteranos de la Waffen-SS. En 1992, enfrentando filas menguantes y una desaprobación pública casi total, HIAG se disolvió oficialmente. Cuando HIAG desapareció en 1992, muchos creyeron que el debate sobre la Waffen-SS finalmente se desvanecería en la historia. Pero el legado de aquellos hombres y los mitos que los rodeaban resultaron sorprendentemente persistentes. Incluso décadas después de que las últimas divisiones de la Waffen-SS dejaran de existir, su historia seguía influyendo en los debates sobre memoria de guerra, justicia e identidad nacional en Alemania y más allá. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, la Alemania reunificada comenzó a confrontar su pasado bélico con mayor franqueza. Archivos recién abiertos y testimonios de sobrevivientes revelaron cómo las unidades de la Waffen-SS operaban junto con la policía de seguridad y los Einsatzgruppen, desmintiendo el antiguo mito de una fuerza limpia y puramente militar. Sin embargo, incluso mientras la investigación académica desmontaba estas ilusiones, surgieron controversias políticas y sociales. En la década de 1990, periodistas descubrieron que algunos exmiembros de la Waffen-SS seguían recibiendo pensiones estatales bajo la antigua Ley Federal de Ayuda a Víctimas de Guerra. Informes en Der Spiegel y The New York Times provocaron indignación, especialmente cuando quedó claro que muchos sobrevivientes del Holocausto nunca habían recibido compensaciones comparables. Los gobiernos alemanes sucesivos debatieron reformas, pero las leyes de pensiones ancladas en compromisos legales de la posguerra resultaron difíciles de deshacer.
Más allá de las fronteras de Alemania, el legado de la Waffen-SS adquirió nuevas y preocupantes formas. En partes de Europa del Este, especialmente en los estados bálticos y en Ucrania, algunos veteranos de divisiones SS locales comenzaron a ser conmemorados como luchadores nacionales contra la ocupación soviética. Las marchas anuales en Riga, en honor a las 15A y 19A divisiones SS letonas, recibieron fuertes críticas de organizaciones judías y del Parlamento Europeo. Estos eventos subrayaron cómo la imagen de la Waffen-SS se había entrelazado con las políticas de identidad postsoviéticas. Dentro de Alemania, las actitudes volvieron a cambiar. Para los años 2000, la admiración abierta por la Waffen-SS se volvió tabú. La exhibición de símbolos de las SS fue prohibida bajo la sección 86A del Código Penal. No obstante, grupos de extrema derecha continuaron usando imágenes de las SS en línea, presentando a la Waffen-SS como modelos de fuerza o hermandad europea. Las autoridades alemanas actuaron repetidamente contra esto, calificándolo como una amenaza a la democracia. En los círculos académicos, la conversación pasó del juicio moral al contexto histórico. Investigadores como Sönke Neitzel y Peter Longerich analizaron cómo la ideología, la disciplina y la violencia se fusionaban dentro de la estructura de la Waffen-SS, enfatizando que la organización nunca estuvo separada de la política nazi, sino que era su brazo armado. Al mismo tiempo, historiadores sociales estudiaron cómo el silencio de la Alemania de posguerra respecto a la Waffen-SS reflejaba la lucha más amplia del país con la culpa y la memoria. Hoy quedan muy pocos veteranos de la Waffen-SS. Sus asociaciones han desaparecido, pero su legado perdura en los debates, libros y mitos que aún los rodean. 80 años después, su historia sigue siendo una advertencia sobre lo fácil que puede deformarse la historia y lo largo que pueden extenderse sus ecos. Si encontraste útil este video, dale like al video, suscríbete y activa la campana para más historia. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.